8 de la mañana con 11 minutos, estamos de vuelta en Ahora es Cuando en Infinita por la 100.1 e infinita.cl. Con nosotros está Patricio Fernández, periodista, escritor, ex convencional, amigo de estos conductores. Pato Fernández, ¿cómo te va? Hola, Pato. Mucho gusto, Juan Manuel, Connie, ¿cómo están ustedes? Bien, pues desde el año pasado que no te veíamos. Tanto tiempo. Sí, mucho tiempo ya. Y además aquí, en un año el universo cambia completo, en Así un mes es. cambia todo, pero bueno. No, sí, o sea, está claro, si no son los WhatsApp de alguien, son los Pico Sour de 8. Oye, Pato... Pero tú sabes, perdona, había una frase muy buena de García Márquez, que él decía que se iba de Colombia una semana, volvía y había cambiado todo. Se iba 20 años, volvía y estaba todo igual. Estaba todo igual, sí, gran frase. Hablemos, Pato, hay varios temas que están sobre la mesa. Partamos por una cuestión que, a ver, yo creo que es bastante más crítica de lo que probablemente porcentajes importantes de la ciudadanía creen, ¿ah? Porque está teniendo un impacto político bien profundo, Pato, el caso en torno a la fallida compra de la casa de Salvador Allende. Y yo creo que es interesante analizar contigo ese impacto profundo, porque aquí hay varias variables que poner sobre la mesa, varias cuestiones. Una es la admiración profunda del presidente Gabriel Boric por la figura de Salvador Allende, ¿verdad? Lo que representa eso para el Partido Socialista, la figura de Allende para el PS, lo que representa la senadora Isabel Allende, Maya Fernández, dentro del gabinete además también. O sea, aquí sería importante analizar la profundidad de ese impacto para entender un poquitito por qué hay tanto estómago revuelto con esto. Porque eso es lo que está pasando. Bueno, supongo que hay harto estómago revuelto por una serie de ingredientes, digamos. Una, porque me imagino que todas las partes en juego se sentirán culpables de la tontera y estupidez realizada. Y digo todas porque se podrán unos echarle la culpa a otro y efectivamente que hay más responsables que otros, pero desde la senadora hasta la ministra están llamadas a percibir, a conocer mínimamente algunas leyes, no meterse en forro, y ni hablar, por supuesto, de lo sorprendente que es que una cosa así se le pase al gobierno. Eso por una parte, o sea que tiene que ver con la sensación de lo mal hecho, que yo creo que debe ser muy fuerte. Y después está lo que tú dices, efectivamente. Esto se empieza a gestar, entiendo que para los 50 años. Sí, el 22. Claro, y no tengo ninguna duda que formaba parte del interés también bastante próximo y personal del presidente que una cosa así sucediera, que tiene que haber estado tramado de conversaciones muy próximas entre la senadora la senadora Allende y el mismísimo presidente. Ahora, de ahí en adelante, que algo tan rutilante, digamos, ¿cómo decirlo? Tan poco detalle y tan grueso se le pase a todas las partes, algo que está en un mandato constitucional, claro, es bien sorprendente. Y aquí, ¿qué es lo que viene después? La senadora Allende es un gigantesco símbolo para el Partido Socialista. Es como el primer estandarte en el recuerdo y en la memoria del presidente Salvador Allende, para decirlo como diría un socialista, el presidente mártir. Y la familia Allende ha tenido siempre harto cuidado y ha mantenido siempre bastante pulcritud, etcétera, ante la opinión pública, de manera que esto que además, cuando tú lo ves en las noticias, a un porcentaje no menor de chilenos se le debe confundir todo con todo, porque más allá de la instrucción constitucional de que no pueden hacer negocios, digamos, de ninguna especie los funcionarios públicos ni los parlamentarios con el Estado, lo que aparece son cifras como muy grandes que responden al valor de mercado de la casa. Eso sí. No hay ninguna duda al respecto. No, eso no se ha cuestionado, ¿ah? Pero enturbia. Sí, lógico. Es como que la plata circula, aquí circula plata entre estos mundos y todo eso. Entre este mundo de privilegiados. En este mundo de privilegiados que se arreglan los bigotes entre sí. Te podría contar eso. Mira, yo estoy dirigiendo actualmente un centro en la Universidad Diego Portales que se llama Democracia UDP, y acabamos de sacar una encuesta donde se revisa, le pregunta a
a los ciudadanos, digamos, de la situación de la democracia, de sus creencias, etcétera. Salió la semana pasada. Ya. Aparte de que aparece el liderazgo de Kaiser, me impresiona mucho cómo ha subido la percepción de corrupción. Más de un 90% de los encuestados consideran que el Congreso, que los tribunales de justicia y que las municipalidades son corruptas. La sensación, la impresión de que los partidos políticos ponen, es bien confuso, eso es contradictorio, pero porque por una parte los encuestados consideran que la democracia no funciona sin partidos, pero por otra parte solo un 4% confía en los partidos, un 66% se siente muy poco representado, un 70% dice que izquierda y derecha no le bastan para ubicarse, y un 81% cree que no representan las preferencias ciudadanas, y una enorme cantidad considera que son bolsas de trabajo, que ahí nada tiene que ver con servicio público, etcétera, etcétera. O sea, si juntamos todo esto, creo que, bueno, desde hace rato que están sonando campanas de alarma, pero no todos las quieren escuchar. Ahora, aparte de ese impacto, en el que podemos profundizar incluso un poquitito más, el impacto de lograr el efecto totalmente contrario del que tú querías lograr respecto a la figura de Allende. Sí. Porque aquí queda manchada, bueno, la figura de él, no sé, pero la figura de la familia o el simbolismo de la familia, cuando lo que tú querías era lograr todo lo contrario. La marca aparece trajinada, digamos. Exacto. La marca aparece trajinada. ¿Hay alguna posibilidad de destrajinarla, de limpiarla, de lavarla? ¿Alguien más, aparte de la ministra de Bienes Nacionales, y eventualmente algo más, tiene que pagar un costo por esto? ¿Esto solo se salva destituyendo a las Allende de las posiciones en las que están hoy día? ¿O tú crees que hay alguna forma de rescatar la marca? No, yo creo que es un despropósito. Bueno, a ver, en esto una cosa es la política, otra cosa es el derecho, una cosa son los intereses políticos por ver cómo golpear al contrincante, etcétera. Pero yo creo que otra de las cosas que aquí es difícil contradecir, o sea, es que aquí ha habido una enorme torpeza, aquí ha habido una enorme ignorancia, aquí ha habido una gran incapacidad, pero no he escuchado o no creo que en el mundo político serio se crea que aquí ha habido un tinglado malintencionado, porque entre otras razones porque sería demasiado, ya sería excesivamente torpe. Y no sé si en el mundo político también de esos que son los que preferimos que nos gobiernen, que son los que son capaces de construir acuerdos, que son los que son capaces de encontrar soluciones y salir del ruido y del griterío, haya quienes consideren que es importante y que merecen ser destituidas de sus puestos estas personas, la ministra y la senadora. Es complicado dar respuesta a tu pregunta porque cuando uno veía la noticia, yo escuché a alguna gente con la que conversé, seria y con mucha experiencia política, y decía, aquí tiene que caer alguien. Cayó alguien. ¿Eso soluciona? Por supuesto que no soluciona. No. Es una manera, es simplemente, yo diría, una manera de decir, lo hicimos muy mal y alguna responsabilidad se tiene que mostrar acá. Ni siquiera uno puede decir con toda certeza si es justo que caiga la persona que cayó. Pero lo que sí sabemos es que se tiene que acusar recibo y de alguna manera se tiene que reconocer de manera concreta y palmaria que lo que se hizo fue incorrecto y fue una gran tontera. Déjame llevarte... Y no sé cómo, es poco más lo que te puedo decir, porque no sé cómo más se puede honestamente, digamos, y con sentimientos honestos hacer. Este es un año para el presidente bien desafiante. El presidente tenía ciertas expectativas que por supuesto ya hemos visto con el paso de los primeros 3 años de gobierno. Bueno, se cumplen 3 en marzo, pero sabemos que se fueron diluyendo y muy tempranamente, ¿no? Desde la caída del apruebo en adelante y la moderación de sus expectativas, programa de gobierno, en fin. Pero queda puesto sobre la mesa, y no sobre la mesa periodística necesariamente, lo que es legítimo en todo caso, o de algunos sectores interesados, sino que particularmente del Frente Amplio, el buscar cuál va a ser el legado del presidente Boric y que no le alcanza con lo que probablemente el presidente
consideraría que son cosas importantes, copago cero en FONASA, la ley 40 horas, la ley Karin, en fin. Porque tal cual como le pasaba a Piñera, Pato, que hacía un listado interminable de las cosas que él consideraba había conseguido en sus dos gobiernos, la historia a veces es un poco mezquina con los presidentes y los recuerda con el paso del tiempo por un par de hechos. Y al presidente le falta ese probablemente gran hecho. Algunos apuestan a la reforma al sistema de pensiones. ¿Cómo miras tú ese último año del presidente y ese esfuerzo por tratar de dejar ese legado? Yo creo efectivamente, como tú, si es que te entendí bien, que este último año va a ser importante. Sí, claro, por cierto, ahí está el desafío. Claro, creo que va a ser importante por varias cosas. A ver, voy a tratar de decirlo como apoyándome en el optimismo, porque todo esto no hay cómo saber si sucederá o no. Yo tengo la impresión que después de las elecciones, especialmente después de las elecciones municipales y de gobernadores, se ha ido instalando un poco en el ambiente un cierto cansancio con lo más confrontacional y obstructivo. Y se ha empezado a ver, no es que desaparezca, porque sabemos que ahí están los gritones, digamos, de todos los lados, pero empiezan a tener una mayor personalidad los que no. Y algo de esto se ve de pronto en que aparecen luces en la reforma de pensiones, y podríamos terminar este mes con aprobándose una reforma de pensiones. Si esa reforma de pensiones se aprueba y se constituye aquí un núcleo más dialogante de distintas partes, anda tú a saber si de alguna manera también sirve para ayudar o avanzar en una reforma al sistema político. Dicho todo esto, si eso se consigue, ya va a haber un cierto legado, pero no es lo que quiero decir, lo que yo creo que terminaría siendo el legado contundente. Recordemos que efectivamente este gobierno llega con con afanes transformadores bien estructurales. Claro, que alardeaban, o sea, se supone que aquí ya nada de eso va a ser así. Y sin ir más lejos, la reforma de las pensiones, si se produce, va a estar lejísimo de cualquier cosa que hubiera pensado este gobierno en sus comienzos. Pero ¿sabes lo que yo de verdad creo que es lo que va a significar este gobierno? Es de alguna manera un paso pacífico en el cambio de generaciones en el poder. Va a significar lo que pudo ser un quiebre traumático, va a terminar siendo una sucesión más armónica de lo que se esperaba. Curiosamente, incluso en esta historia, esto no vale para nada para ponerse medallas como lo que Juan Manuel me está pidiendo, digamos, pero creo que si uno lo ve un poco más de profundis, va a haber acá un puente que incluso trajo a esta cadena a la que le estaba faltando continuidad, trajo incluso a la generación anterior a la del Frente Amplio. Resulta que fueron los nietos los que trajeron a los hijos y no los abuelos los que pusieron a sus hijos. La primera línea en la que se puso a Carolina Toá, Cordero, Elizalde, en fin, Marcel, curiosamente fue traída por esta generación. Algo acá se ha terminado hilando después de un rifirrafe muy duro que parecía como un mega quiebre. Yo eso no dejo de destacarlo, porque muchas veces cosas que damos por muy básicas y muy mínimas no son tan fáciles de conseguir en otras partes. Es un buen punto. El tema es que probablemente en el colectivo, digamos, hay quienes efectivamente no lo estén viendo y seguramente no lo van a ver. Es que este no va a haber sido precisamente un gobierno despampanante. Hace rato que no tenemos gobiernos despampanantes, dicho sea de paso. Yo no sé cuál es qué es lo que es el legado del gobierno de Sebastián Piñera, de los dos, no sé, no sabría decirlo. Más allá perdona, Pato, más allá de si a uno le gustan o no le gustan, cuando uno le pregunta a la gente, cosas por lo demás vimos en febrero del año pasado con su muerte, que la gente recordaba de él y cuestiones bien marcadas. El rescate de los mineros, el millón de empleos y el manejo de la pandemia. Son como las tres cosas que rescatan de sus dos gobiernos. Pero vamos a convenir que el rescate de los mineros es un evento.
Sí, claro, pero O eso sea, es lo que la gente recuerda y son eventos inesperados Es que que por eso finalmente digo, son claro, los uno que puede quedan. compartirlos o no, pero la gente lo recuerda. O Uno la dice, gestión del no, terremoto. espérate, sí, claro. sí, También. no lo estoy discutiendo, estoy viendo cómo ponderar. Sí. Eh, Sebastián Piñera llegó a tener un 7% de apoyo. Hubo tiempo, y yo te voy a decir qué es lo que le reconozco y que creo que es algo que los chilenos tenemos que empezar a vernos con un poco más de afecto. Cuando vino el estallido social y estuvo en una situación de una dificultad inconmensurable, se resistió a la tentación del autoritarismo. Así es. Y lo que hizo en ese momento fue decir, pongámonos de acuerdo. La noche del 12 de noviembre. Ya, y dijo, pongámonos de acuerdo. Dijo, y uno podría entender incluso el llamado al proceso constituyente primero, y en su versión más virtuosa, como un reconocimiento del sistema político en su conjunto de que no estaban preparados para dar soluciones y dicen, acordemos todas las partes y la ciudadanía les entregamos también el poder de veamos cómo hacemos. Después sucedió lo que sucedió. El gobierno de Gabriel Boric, cuando se produce el rechazo atronador del 4 de septiembre, en lugar también de decir sigo adelante con las herramientas que poseo para hacer las transformaciones que tenía preplanteadas, digamos, también dice tenemos que acordar. También dice no se puede lo que una parte quería y tenemos que ver entre todos. Yo creo que Chile se puede jactar de alguna manera en medio de los criterios, en medio de los ruidos que a la hora de los que hubo ha escogido el camino del acuerdo, de la moderación, de la escucha, etc. Esto, insisto en este punto, que parece como un mínimo, como algo básico, es escaso en el mundo. Y algo de afecto tenemos que tenerle. Sí, yo estoy de acuerdo contigo y de hecho en el análisis en esa misma línea uno pudiese decir que un gran legado o para la historia de la política contemporánea el quiebre que logró hacer Boric en ese momento es también lo que facilitó o lo que va a facilitar que llegue eventualmente Beli Matei a gobernar y una serie de otras consideraciones, ¿verdad? Por esa apuesta justamente por la moderación, la apuesta por la gradualidad que revalidó la teoría de los consensos y una larga lista de cuestiones que hoy día son aplaudidas y son aceptadas mayoritariamente. Déjame decirte algo más, que es como también tomando un poco de distancia para este análisis. Estamos viviendo tiempos de muchos cambios. Esto ya es un lugar común, pero que es bueno tomar conciencia de eso. Son tiempos en que se producen transformaciones que van mucho más allá de nuestra voluntad y en general más allá de nuestra capacidad de comprenderla. Yo tengo la impresión que en los tiempos, cuando se viven tiempos de este tipo, el creer que uno puede resolver gigantescas, o sea, la atención a esas transformaciones debe ser tan grande que las ideas con las que tú llegas de lo que se tiene que hacer tienen que verse moldeadas por esos cambios que percibes en el tiempo mismo en que te toca gobernar. Yo creo que uno de los requisitos que yo le pido a un gobernante hoy es la capacidad de transformarse incluso en acto a partir de los insumos que va teniendo en este tiempo de tantos cambios. Tecnológicamente, este gobierno comenzó en un estadio y va a terminar con la inteligencia artificial en otro. El gobierno que venga va a llegar al poder con una situación seguramente del mundo laboral y va a terminarlo seguramente con otra. Y por lo tanto, buena parte de los cambios que tengamos que ir haciendo en el tiempo se tienen que ir ajustando, yo creo, con una gran voluntad de escucha y de atención a lo que la realidad nos va entregando. Ahora, uno ve, Pato, que eso es algo que el presidente Boric
ha dado señales, ¿verdad?, de haberlo comprendido. Pero yo creo que la gran pregunta es hasta dónde apruebo Dignidad, Frente Amplio, Partido Comunista, que era la base electoral del presidente Boric, que hoy día se amplió y es Socialismo Democrático también, pero la base que lo llevó a gobernar, hasta dónde ellos también han logrado internalizar y lo entienden. Y sácame de la ecuación a Tomás Bodanovich, digamos, ¿verdad?, que ya dijo que el gran acto de madurez del Frente Amplio se va a poner a prueba cuando vuelvan a ser oposición. Mira, ¿Eso parece ser un pensamiento aislado de Tomás Bodanovich o tú crees que efectivamente hay un cambio y ese cambio debiera manifestarse en una forma de hacer oposición distinta? Te voy a decir otra cosa que podría ser legado del presidente Boric para responder tu pregunta. La postura que ha tomado ante cierta izquierda latinoamericana. Maduro en particular. Maduro y Ortega en particular. Yo estoy esperando y espero que suceda pronto que le sume Cuba a esta ecuación. Y si no lo hace, creo que entendemos que las razones son muy pragmáticas. Claro. Pero, ¿por qué esto es importante y por qué esto me dificulta contestarte qué va a pasar con apruebo de dignidad, pero que por lo menos habla de la postura que decidió el presidente? Va a haber, si hay en América Latina, bueno, ya en el mundo, hay muy pocos personajes de la así llamada izquierda, de la izquierda, en la que uno podría, con los que uno podría decir, aquí hay un gran futuro por delante. O aquí tenemos una historia, digamos, que tejer en conjunto, etcétera, etcétera. Boric es de los líderes jóvenes, los que en el mundo internacional se tienen esperanzas para eso, y algo de eso lo ha mostrado acá. El gobierno del presidente Boric va a terminar con un aliado que es aliado y opositor al mismo tiempo, el Partido Comunista. El Partido Comunista tiene gente, hay un Partido Comunista en el gobierno y hay un Partido Comunista en las bases o en la dirigencia, que son muy distintos. El Partido Comunista en el gobierno, sus ministros, etcétera, que coinciden con un cierto cambio generacional, son fieles, son parte del gobierno. Son borichistas, y ahí tienes a la ministra Jara, y ahí tienes a la Vallejo. A Camila Vallejo, etcétera. Y por otra parte, tienes un Partido Comunista que es opositor. Y ahí tienes a Hugo Gutiérrez, a Carmen Hertz, a Jadwe, ni hablar. Jadwe yo creo que no solo es opositor, es enemigo. Y por lo tanto, eso que pasa en el Partido Comunista, no sé si de alguna manera pase también en algunos sectores frente amplistas. O sea, está por verse cómo ese universo va a evolucionar. Yo no tengo muchas dudas de que hay gente que, habiendo estado en el gobierno, en primer lugar el presidente, se le debiera caer la cara de vergüenza de asumir una postura radicalmente distinta de la que le han pedido a sus opositores mientras han estado en el poder. Claro. Y uno se lo podrá encarar. O sea, sería bastante patético que de pronto se volvieran otros, porque además experimentaron la complejidad de gobernar y porque además experimentaron la dificultad y lo insoportable que son las respuestas rotundas y sentenciosas de esos que no conocen los matices y las complejidades de gobernar. Y yo, una vez pasado por ahí, supongo que eso cambia mucho. Cambian incluso las relaciones de afecto. Sí, pues. Las relaciones de afecto dejan de ser solamente militantes y pasan a ser de ver con quiénes tú puedes construir y con quiénes no. O sea, eso se debe vivir ahí. Por lo tanto, te puedo contestar, creo atreverme a contestar con cierta personalidad respecto del presidente y de quienes estuvieron con él en ese círculo cercano. ¿Qué es lo que suceda en los mundos militantes? No sé. Ahora, a mí me dicen que en el Frente Amplio el avance, digamos, en esta postura es muy grande. Y de hecho, hoy día un líder central del Frente Amplio parece ser Winter. Y Winter es un gran aliado del presidente, quizás su socio más cercano en toda esa políticamente, más allá de las personalidades, razón por la que más o menos podríamos pensar que los mayores liderazgos son de la tendencia borichista, claro, pero por verse. Patricio Fernández, conversando esta mañana con nosotros, periodista, escritor, ex convencional. Muchas gracias, Pato. Oye, Como quería siempre. una cosita A ver. que creí que les podía conversar más, pero esta encuesta que hicimos en Democracia UDP, que la hicimos con Ixo y con Feedback, la pueden buscar en democracia.udp.cl y está muy interesante porque muestra las múltiples paradojas en las que estamos envueltos los chilenos
que queremos una cosa y queremos otra, que queremos democracia, pero también en el tema de la seguridad creemos más en los autoritarios, que queremos a Johannes Kaiser, pero que al mismo tiempo queremos aborto libre y queremos eutanasia, etcétera. Puede ser interesante que la vean para quienes estén interesados, para ver que estamos en uno de esos movimientos de aguas bobas en las que no es fácil dictaminar qué queremos. Vaya de vuelta esa recomendación, la analizamos el otro día con Mauricio Morales largamente, le dimos media hora en todo caso también a mirarla ahí. Gracias, Pato, un abrazo. Chao, Juan Manuel, chao, Connie, un gusto. 8:36 minutos.